Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nueva cápsula de trabajo. Hoy nos corresponde hablar de tablas de frecuencias. Vamos a ver dos formas distintas de poder crear tablas de frecuencia. Una de ellas va a ser la función value count y la otra va a ser la función group by. ¿Ya? Entonces, si bien esto es como una alternativa o son códigos que vamos a ir profundizando a lo largo del curso, me parece prudente verlos por lo menos dar una cierta introducción por lo menos en este video, ¿ya? Eh, Recordemos nuestra base de datos, ¿ya? Nuestra base de datos ya tenemos, fuimos agregando lo del salario mínimo, ¿se acuerdan que fuimos haciendo estas cositas? Bueno, tenemos algunas variables que son de categoría, por ejemplo, tenemos el cargo, tenemos antigüedad, entonces, por ejemplo, el cargo es una variable que es del tipo es una variable discreta, es una variable de categoría, porque clasifica a una persona, ya que tiene cargo uno, cargo 2 o cargo 3. El detalle es que a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuántas personas tengo en el cargo uno, cuántas personas tengo en el cargo 2 y cuántas personas tengo en el cargo 3. Si nosotros agrupamos la información desde esa perspectiva, estamos creando una tabla de frecuencia. Entonces lo que voy a hacer, como lo hemos hecho en otro videito, voy aquí a crear una subdata, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es, en esta parte, vamos a utilizar la función value count, ¿ya? Esta función no requiere ninguna librería adicional, ¿ya? Requiere solamente tener o contar con una base de datos, particularmente con un data frame, que lo que es un data frame es esta estructura, es decir, lo que hemos hecho hasta el momento con nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar nuestra, nuestra columna, que vendría siendo cargo, y aquí donde voy a aplicar, perdón, ahí, voy a aplicar la función value count. ¿Y qué es lo que entrega esto? Él me está entregando de forma rápida ya la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite cada variable, ¿ya? O cada categoría. Me dice que la categoría 3 se repite 3 veces, o sea, 20 veces, el cargo uno, perdón, se repite 18 veces y el cargo 2 se repite 14. ¿Ya? Ahora, supongamos yo no quiero el conteo, yo no quiero el número, yo quiero la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? La proporción. ¿Ya? Entonces aquí déjenme anotar. Entonces, si queremos la frecuencia absoluta. Y acá si queremos la frecuencia relativa. Ojo, frecuencia relativa es proporción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a copiar el mismo código. La diferencia es que aquí vamos a agregar una extensión en donde le vamos a pedir normalizar. Ya normalizar no tiene que ver con una estandarización de la curva normal, sino que en este caso vendría siendo a que va a dividir cada término o cada frecuencia por el total de los datos. Entonces ahí tenemos un 38, 34, 26%. ¿Ya? Esa sería en este caso una alternativa. También podemos utilizar o lo menos crear la frecuencia acumulada, pero eso nos va a servir cuando veamos algunos gráficos, ¿ya? Entonces, con esas dos alternativas por lo menos tenemos o con esos códigos podemos obtener frecuencia absoluta, ¿ya? Y frecuencia relativa asociados a una categoría. El problema está en cuando tenemos más de una categoría. Por ejemplo, aquí donde vamos a utilizar la función group by. Ya. Una de las limitantes que tiene la función value count que no podemos ir mezclando más de alguna. Entonces a mí me gustaría ya crear o combinar, por ejemplo, cuántas personas del sexo cero ya tengo en el cargo uno, 2 y 3. Cuántas personas del sexo uno tengo en el cargo uno, 2 y 3. Entonces aquí la función group by es una verdadera maravilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra vez creamos una subdata, ya, donde voy a tener, perdón, el cargo y el sexo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a pedir ahora que aplique en este caso esta función group by, en donde le voy a indicar estas categorías. Le voy a indicar en este caso el cargo y el sexo. Aquí puede ser en el orden que usted quiera, ¿ya? Va a depender de cómo usted quiera visualizar la información. Y aquí yo lo que voy a hacer, le voy a agregar la extensión size. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Ven? Me está creando una tablita de frecuencia donde me dice, mira, en el cargo uno tú tienes 0 y 1.
En el sexo que está clasificado por 0, tienes 10 personas. En el sexo que está clasificado por 1, tienes 8. En el cargo 2, ya, en el sexo que está categorizado por 0, perdón, tienes 12 personas. Y en el 1, tienes 2. ¿Ven? Y te entrega un resumen de la información. Ya. Entonces, esto es sumamente relevante. Ahora, también existe la problemática que en algunas ocasiones a nosotros nos interesaría, por ejemplo, reorganizar la información y obtener como una tabla, categorías de fila y columna. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos crear una tabla donde vamos a crear un group by. Otra vez con las mismas categorías, cargo, sexo. Ahí. La extensión size. Aquí me faltó comillas. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a agregar la función unstack. Y luego lo que voy a hacer, le voy a pedir la tabla. Para que veamos la diferencia. ¿Ven? ¿Y qué es lo que hace aquí? Te crea una tabla de doble entrada. Entonces aquí te está creando en este caso una tabla de doble entrada para que tú puedas visualizar la información, ya que es como una tabla de frecuencia cruzada. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos, esto es una tabla de frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Por qué absoluta? Porque me está entregando la cantidad. Cuando es relativa es cuando me entrega la proporción. Por si acaso, la tabla de frecuencia relativa va a ser muy útil cuando veamos probabilidades. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es tabla de frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tabla relativa. Por si acaso, el tema de los nombres, ahí usted después puede modificar los nombres a su gusto. ¿Ah? Yo lo escribo así porque la verdad es que soy muy poco creativo con eso. Entonces, voy a colocar la tabla y ahora lo que le voy a pedir es lo siguiente. Le voy a pedir que haga una división. Entonces, yo quiero que vaya a la tabla, a la anterior, y sume, en este caso, los elementos de cada fila. ¿Ya? Me decís, perfecto, yo sumo los elementos de cada fila. Pero después anda realizando una división por columna. Entonces, miren. Y ahí tenemos las proporciones. Es decir, que ahora tenemos las proporciones por cargo. ¿Ven? Entonces, en el cargo 1, por ejemplo, tengo un 56%, ¿ya? De las personas que están categorizadas en el sexo 0 y un 44% de las que están categorizadas en el sexo 1. ¿Ven? Es decir, tenemos tablas de frecuencia relativa. Así que de esa manera tenemos no solamente una tabla de frecuencia o una tabla de frecuencia relativa, sino que también tenemos tablas de frecuencias cruzadas. Por si acaso, la función group by también me sirve para obtener lo mismo que está aquí. Por ejemplo, yo aquí esto no lo hice, pero a lo mejor tendría que haberlo hecho para mostrarle otra alternativa. Si yo tomo esto y coloco cargo, ¿ya? Y aquí hago la extensión .size, ¿ven? Aquí me está entregando los cargos 1, 2 y 3. Esta función nos va a ser de mucha utilidad cuando veamos, por ejemplo, gráficos de torta. Gráficos de torta, gráficos de barra, perdón, van a ser muy importantes para las tablas de frecuencia y también para la parte de probabilidades. ¿Ya? Así que eso, mis estimados, espero que el video les sirva. ¿Ya? Que estén muy, pero muy bien. Bye, bye.